Continuando con las charlas, nuestra última charla de hoy, vamos con el doctor David Andrade. El doctor es médico gastroenterólogo, endoscopista, trabaja en el Hospital José Carrasco Arteaga, el IES de Cuenca, dirige la unidad de intestino y clínica de enfermedad inflamatoria intestinal en el hospital, encargado además del área de cápsula endoscópica y enteroscopía profunda. El doctor es docente de posgrado de gastroenterología de la PUCE y de la Universidad de Cuenca. El doctor Andrade nos va a ayudar con el tema Estrategia Treat to Target, la cicatrización de la mucosa como objetivo final. Muchísimas gracias, María Luisa. Muchas gracias a todos por estar presentes. Yo sé que acá estamos los verdaderamente interesados en enfermedad inflamatoria intestinal. En mayor o menor medida hemos manejado más o menos pacientes, pero todos con el gusto a este tipo de patologías. Hoy voy a hablarles así muy brevemente de la estrategia Treat to Target. Adelante. Bueno, tengo que reportar que para la charla no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Siguiente. Okay. La agenda que vamos a tratar ahora es un poco de generalidades de la enfermedad inflamatoria, enfermedad inflamatoria en el mundo y en Ecuador, la historia natural, estrategias de tratamiento basado en objetivo y conclusiones. Siguiente. Bueno, esto rápidamente, sabemos que la enfermedad inflamatoria constituye un grupo de enfermedades crónicas que ocurre por un mecanismo inmunológico y que no tiene una cura, pero sí tratamiento para tratar de mantener la calidad de vida. Adelante. Se han implicado muchos agentes en la posible etiopatogenia de los mismos. No sabemos exactamente cuál es la principal causa, pero sabemos que es ocurre una interacción entre factores genéticos y ambientales en un individuo que catapulta la inflamación crónica y esta que se perenice. Adelante. Y vemos que a nivel mundial, ¿sí? Y Latinoamérica tampoco nos ha quedado en esta mala racha, la enfermedad inflamatoria intestinal va en aumento, tanto en incidencia y por supuesto en prevalencia. Desde las primeras décadas de este siglo XX pasado, se empezó a ver un aumento en la incidencia de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Inicialmente la colitis ulcerosa superaba la enfermedad de Crohn. Ahora vemos de que no solamente a nivel mundial, sino ya estamos viendo en algunos países de Latinoamérica que las incidencias y prevalencias de ambas se van equiparando. Adelante. Y como había dicho previamente, el aumento de los casos, o sea, de la incidencia de la enfermedad a nivel mundial, y al ser una enfermedad que con la mejora de los tratamientos se vuelve una enfermedad crónica y con una relativamente baja mortalidad con la eficacia de los nuevos tratamientos, va habiendo un aumento en el pool de la prevalencia. Es decir, se van diagnosticando más pacientes con el pasar de los tiempos y el pool de prevalencia va aumentando, obviamente, porque se mueren menos pacientes en el transcurso de su historia natural. Adelante. Y efectivamente, tanto colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, es otro dato, vienen en aumento en el transcurso de las últimas décadas. Siguiente. Y a nivel latinoamericano no es la excepción, como habíamos dicho, tanto la incidencia como prevalencia de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa va en ascenso. Y en algunos países latinoamericanos, sobre todo que hemos visto en este estudio del doctor Kotze, a nivel de Brasil y en algunos países de las Antillas y de Centroamérica, la relación colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, se viene equiparando. En otros países, tal vez como Ecuador, que vamos a ver un estudio bonito que se publicó hace algún tiempo, todavía tenemos más colitis ulcerosa que enfermedad de Crohn, pero los datos que estoy viendo, por lo menos en mi servicio, donde yo manejo los pacientes, vemos que la enfermedad de Crohn también va en aumento. Si bien no la supera la colitis, pero va equiparándose. Adelante. Este es el estudio que hablaba, que fue publicado en el Acta Gastroenterológica Latinoamérica en el 2020. Esto fue publicado por un colega nuestro ya, en ese entonces era residente todavía, el doctor Mayorga, y agarró todos los pacientes de las clínicas de enfermedad inflamatoria de Guayaquil, Quito y Cuenca, y demostró que tenemos una prevalencia de 5.2 por 100.000 habitantes de enfermedad inflamatoria.
Sí, y como ven, los casos de colitis ulcerosa superan en una relación 2.51 a los pacientes con enfermedad de Crohn. Siguiente. Este es otro estudio latinoamericano publicado con el doctor Yamamoto, en el cual se agarró algunos países para la casuística. Entre ellos estuvimos nosotros, en este estudio participó María Luisa y aportó de su casuística de pacientes los 300 nuevos pacientes que se ven en este estudio. Y efectivamente vemos que los pacientes en Ecuador, por lo menos, ¿sí? Más o menos el 46.3% correspondían a los pacientes de 17 y 40 años, y más de 40 años correspondían a la siguiente edad. La diferencia. Tenemos muy pocos casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en población pediátrica, pero no creo que sea por lo que no tenemos, sino porque todavía, por lo menos en mi ciudad, me imagino que en Guayaquil también, no sé si en Quito, no contamos todavía con gastroenterólogos pediatras dedicados específicamente a enfermedad inflamatoria. Y estos niños con enfermedad inflamatoria andan entre las consultas con un diagnóstico que todavía no ha sido declarado como positivo. Siguiente. Los datos de Mallorca que se publicaron en el 2020 definitivamente son importantes, pero nosotros como grupo nos agarramos y cuantificamos más pacientes porque ya abrimos el abanico e integramos pacientes tanto del Ministerio de Salud, del Hospital de las Fuerzas Armadas, ya no solamente Guayaquil y Cuenca, sino agarramos también pacientes de Manabí, de Loja, de otras provincias, y llegamos a una casuística de 511 pacientes, que yo también igual pienso de que es un infradiagnóstico todavía, o sea, no es la realidad actual del país, pero es un estimativo de lo que se ha podido recolectar la información hasta ahora. Y vemos que los datos son muy parecidos a los de Mayorga, ¿sí? La relación de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Adelante. Sigue siendo un radio 2.5, ¿sí? O sea, tenemos todavía mucho más enfermedad, colitis ulcerosa de Crohn. Siguiente. Ve que no es de gratis los veces que me dan las Bueno, y en cuanto al tratamiento en sí, tenemos que va a depender de la severidad de la presentación de la enfermedad inflamatoria. No es lo mismo tratar una proctitis ulcerosa leve que una pancolitis ulcerosa con o una enfermedad de Crohn. ¿Sí? Mientras mayor es la complejidad de la enfermedad o la severidad de la enfermedad, podemos ir o empezar desde el inicio con biológicos, o si es que la enfermedad es más leve, un comportamiento más benigno, entonces podemos empezar con aminosaliciliatos. Esas son las estrategias step up y top down. Es decir, en casos severos, no pretendamos utilizar de inicio aminosalicilatos, porque obviamente estamos perdiendo tiempo valioso en la inducción de la remisión de los pacientes. En estos casos severos, normalmente utilizamos la estrategia top-down, es decir, empezar ya de una con medicación biológica. Y viceversa, en pacientes con casos leves, por ejemplo, proctitis ulcerosa localizada en recto y leve, ¿sí? Entonces no pretendamos arrancar con un biológico, cuando en este caso los pacientes puedan beneficiarse de aminosalicilatos tópicos o la combinación de tópicos u orales. Siguiente. Siguiente. Se trabó de nuevo. Ahora se salió. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, y tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, como habíamos dicho, tenemos que tratar a la enfermedad cuando todavía no se presenten las complicaciones. Es decir, colectomía o cáncer de colon en colitis ulcerosa, o cirugía, estenosis o formación de fístulas o abscesos en enfermedad de Crohn. Y de hecho, en la evolución natural de la enfermedad, tenemos una ventana de oportunidades en la cual el paciente, al inicio del diagnóstico, el cual debe ser lo más pronto posible, tenemos el chance de actuar con los diferentes mecanismos de tratamientos para alterar el curso natural de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, y evitar que el paciente evolucione hacia las complicaciones de ambas enfermedades. Y tratar, obviamente, una vez conseguido un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, hacer un seguimiento
estrecho del paciente para asegurarnos de que el paciente se mantenga se mantenga en la remisión. Siguiente. Y eso obviamente no solamente en enfermedad de Crohn, sino también en colitis ulcerosa. Siguiente. Y efectivamente se ha demostrado de que a un diagnóstico más precoz de la enfermedad inflamatoria existe una disminución en la cantidad de complicaciones. Es decir, los tratamos más temprano, podemos tratar de evitar que el paciente presente complicaciones en su curso de la enfermedad. Adelante. Y de hecho, en este estudio muy famoso, ya por el 2017, el estudio Calm, se determinó de que si un paciente se trata de su enfermedad inflamatoria y es seguido clínicamente solamente, es decir, manejando los criterios clínicos de mejoría o remisión clínica, versus el paciente que, a más del tratamiento clínico, es decir, de la valoración clínica, es decir, que el paciente empiece a presentar mejoría clínica o remisión de los síntomas, se le hace un seguimiento más estrecho, o sea, más frecuente y utilizando mecanismos de valoración de enfermedad no invasivos como biomarcadores, la presencia de remisión profunda, remisión biológica, la cicatrización de la mucosa y la cantidad de pacientes libres de esteroides es mejor. Es decir, no es suficiente con un manejo clínico, es decir, que el paciente mejore clínicamente o exista remisión de los síntomas. A esos pacientes tenemos que asegurarnos con pruebas indirectas principalmente, como son las calprotectina fecal, PCR y exámenes adicionales, de que el paciente está en una remisión profunda, es decir, que tenga cicatrización de la mucosa. Y con esto vamos a obtener mejores resultados a largo plazo. Siguiente. Esto es también un estudio que se derivó del estudio Calm, en el cual vemos de que un mejor control de la calprotectina fecal y de la PCR está relacionado directamente con la presencia de una mejoría clínica y la ausencia de ulceraciones profundas. Siguiente. Y efectivamente, los pacientes que entran en un control estricto y presentan, en ese control estricto tenemos la evidencia de que el paciente se encuentra en remisión endoscópica, la evolución del paciente es mucho mejor, tanto en remisión profunda, en evitar complicaciones de la enfermedad. Esta es otra evidencia del uso de calprotectina fecal, y si le comparamos cuando el paciente se encuentra con niveles de calprotectina dentro del rango normal versus niveles de calprotectina que no se encuentran dentro del rango normal, se correlaciona bastante bien con la cicatrización o no cicatrización de la mucosa. Siguiente. Esto es algo parecido, así que seguimos. Y todo esto que habíamos hablado nos lleva finalmente al tratamiento basado en objetivos. Y ahora tenemos que preguntarnos cuáles son los objetivos, porque existen objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Y los objetivos a medianos plazos, que deben ser conseguidos entre un lapso entre 2 y 3 meses, va a ser la mejoría clínica de inicio y luego la remisión clínica, es decir, que el paciente de inicio mejore sus síntomas, es decir, que ya no tenga sangrado, que ya no tenga diarrea, que ya no exista dolor abdominal, etcétera. Y posteriormente que ya no existan los síntomas de inicio. Esos son los objetivos que tenemos que tener de inicio. Y esos tienen que ser conseguidos en un lapso de entre 2 y 3 meses. Los objetivos a mediano plazo, es decir, los cuales deben ser obtenidos en un lapso de no más de 6 a 9 meses, es ya recién empezar con la monitorización continua, empezar a ver la disminución o la normalización de los biomarcadores, ¿sí? Como dijimos anteriormente, los biomarcadores nos van a indicar de una forma no invasiva de que la mucosa está cicatrizada o que está entrando en remisión endoscópica. Y finalmente, los objetivos a largo plazo, que deben ser conseguidos en el lapso dentro de un año, es ya la cicatrización total de la mucosa y la normalización de la calidad de vida con también la normalización o evitar
la deshabilidad de los pacientes, es decir, que el paciente no tenga colostomías, ni sean operados o que tengan ostomías, ilios o colostomías. Pero estos son los objetivos según el estudio STRIDE-2, ¿sí? Que fue un estudio realizado apenas publicado en el 2021. ¿Sí? Estos son los objetivos que nosotros tenemos que cumplir, pero a futuro se deja abiertas las puertas a que en enfermedad de Crohn el objetivo final sea la cura transmural, es decir, de que ya no exista enfermedad solamente a nivel endoscópico, o sea, cicatrización de la mucosa, sino que exista ya una mejoría o una curación a nivel transmural. Y en colitis ulcerosa, posiblemente la remisión histológica, es decir, que ya en las biopsias ya no existan evidencia de inflamación a nivel microscópico. Lo que yo considero todavía que es un poco difícil conseguirlo. De hecho, de los pacientes que tenemos que se encuentran ya en remisión endoscópica, es decir, que tengan cicatrización de la mucosa, un porcentaje muy pequeño de pacientes entran en remisión histológica, ¿sí? Corroborados por biopsias. Así que no sé si es que esto a futuro sea, tal vez con el advenimiento de terapias, de mejores terapias, sí, tal vez pueda ser un objetivo a determinar a futuro, ¿verdad? Siguiente. Perdón, anterior. Ahora, ¿qué quiere decir esto? De que si es que yo tengo un paciente con una colitis ulcerosa, por ejemplo, que tiene un Mayo 3, o sea, es una enfermedad grave, ¿sí? Una enfermedad severa, y yo empiezo con un tratamiento y hago la revaloración a corto tiempo, veo que mi paciente tal vez ha pasado ya 3, 4 meses y el paciente persiste con diarreas sanguinolentas, por ejemplo, entonces no estoy cumpliendo ni siquiera el primer objetivo de tratamiento. Entonces tengo que plantearme o replantearme qué es lo que está pasando. ¿Habré escogido el mejor tratamiento? ¿Habrá una infección añadida o adicional? Entonces tengo que replantearme y tal vez optimizar el medicamento o cambiar de molécula. Igualmente, si es que el paciente ya no tiene síntomas, es decir, mi paciente ya está en una remisión clínica, pero en los controles, pasado ya los 6, 9 meses, los biomarcadores permanecen elevados, eso es una indicación tal vez de que no existe todavía cicatrización de la mucosa, ¿sí? Entonces tenemos que replantearnos igualmente o hacer estudios endoscópicos en caso de que la calprotectina no baje, de que tal vez tengamos todavía actividad endoscópica. Y si es que este es el caso, no estamos cumpliendo todavía a largo plazo el objetivo de cicatrización. Así que nuevamente nos replanteamos el tratamiento y tratamos de conseguir los objetivos. Siguiente. Y bueno, STRIDE-2, también aquí, bueno, les puse esta gráfica porque está resumido cuáles son los objetivos a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y finalmente, como dije, la normalización de la calidad de vida y cicatrización de la mucosa es el objetivo a largo plazo. Siguiente. Así que, mientras, como digo, el diagnóstico se lo realice a más corto tiempo y actuemos sobre el paciente a más corto tiempo y hagamos la monitorización continua y regular de los pacientes, que no tiene que ser más allá de 3 a 4 meses, por eso la importancia de crear los turnos extras que habíamos hablado con Marjorie, de hacer un seguimiento constante o continuo de los pacientes, el desarrollo o el objetivo a seguir, que sería la cicatrización de mucosa a largo plazo, sería lo ideal. Siguiente. Igualmente, tenemos que decir o tenemos que estar conscientes o conocer cuáles son los factores que marcan severidad de la enfermedad. ¿Sí? Por ejemplo, con respecto a qué significa los efectos de la enfermedad con respecto a síntomas, por ejemplo, que tenga la frecuencia de las deposiciones más de 10 a la semana, el impacto en las habilidades de la vida, los marcadores, las lesiones mucosas, etcétera. Siguiente. Siguiente. Eso es lo mismo, pero en colitis ulcerosa. Igualmente, tenemos que tener o saber cuáles son los factores de mal pronóstico, ¿sí? O sea, cuáles son esos pacientes que sabemos de que tal vez no nos vaya a ir muy bien. Y esos pacientes son los que tenemos que tener mucho más todavía
cuidado o hacer un seguimiento más de cerca que un paciente que tal vez no tenga estos factores de mala respuesta o de severidad y que nos vaya a ir mucho mejor, tal vez con un control no tan estricto como realizarlo cada 3 meses. Siguiente. Y el futuro del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en vista de la estrategia Treat to Target es realizar un tratamiento personalizado. Es decir, predecir. Actualmente lo que se hace es valoración de la severidad, predicción del curso de la enfermedad, seleccionamos la terapia. En los pacientes con alto riesgo, tal vez podemos hacer terapias combinadas o empezar con terapias biológicas y realizar el Treat to Target, es decir, no síntomas, no cicatrización de la mucosa, un control estricto de la enfermedad, ¿sí? Pero en el futuro tal vez puedan salir nuevas estrategias en la predicción o de herramientas predictivas de qué paciente va a responder mal o cuáles son los pacientes que van a tener una peor evolución, ¿sí? E igualmente objetivos en el futuro tal vez de predecir respuesta al tratamiento, o sea, es decir, de conocer con anticipación qué paciente va a responder a tal terapia o qué paciente no va a responder a una terapia X o quienes van a necesitar cirugía para el tratamiento, ya que podríamos en el futuro determinar cuáles son los pacientes que van a tener menos tasa de respuesta o quienes van a ser no respondedores a varios biológicos y tal vez ellos ser sometidos a procedimientos quirúrgicos tempranamente, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, esto es también un resumen prácticamente de cómo hacer la discriminación de los pacientes en cuanto a estar al seguimiento y al tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, pacientes jóvenes, pacientes con enfermedad corta, pacientes con enfermedad estable, que presentan en el futuro cicatrización de la mucosa, remisión biológica, ¿sí? Versus los pacientes que tienen peor pronóstico, es decir, edad temprana de diagnóstico con enfermedad perianal, extensa, que hayan sido ya una cirugía previamente, no respondedores a varios biológicos, con marcadores inflamatorios que permanecen elevados, y ausencia de comorbilidades. En esos pacientes podemos seleccionarlos, quienes podemos desescalar el tratamiento y en quienes tenemos que definitivamente escalar el tratamiento. Siguiente. Y para concluir, tenemos que la enfermedad inflamatoria a nivel mundial, regional y local viene en ascenso. La etiopatogenia no está todavía bien esclarecida, persiste oculta. El diagnóstico precoz y la derivación oportuna a centros especializados en su manejo es importantísimo. La elección del tratamiento debe ser basada en la severidad de la enfermedad, como dije al inicio, y el tratamiento basado en objetivos, junto con el control de cerca de la evolución de los pacientes, con respuesta al tratamiento, es fundamental para evitar la progresión del daño intestinal. Siguiente. Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias. ¿Tal vez alguna pregunta? Mariole. Excelente tu exposición, David, felicitándote. Bueno, nosotros dos tuvimos el gusto de participar en un estudio epidemiológico por uno de nuestros posgradistas, en donde pudimos tener una casuística importante y datos por primera vez sobre la epidemiología de enfermedad inflamatoria intestinal en el país. Y sabemos que el diagnóstico precoz es súper importante para no perder esta ventana de oportunidad de tratamiento en donde podemos realmente cambiar la evolución de la enfermedad. En ese estudio que se realizó, teníamos aproximadamente 2 años para el diagnóstico de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn y 1 año y medio para el diagnóstico con CUSI, ¿sí? Entonces, es importantísimo, sobre todo para los chicos jóvenes interesados en esta enfermedad, actuar y educar a nivel primario y también de segundo nivel. Si bien es cierto, hay segundo nivel que ya estamos manejando enfermedad inflamatoria, pero sobre todo que aquellos que capten a un paciente que viene con dolor abdominal, con deposiciones sanguinolentas, con pérdida de peso, que se debe de mandar a centros especializados para hacer el estudio de la enfermedad, porque si no la buscamos, no la encontramos, y si no la encontramos, no la tratamos. Eso es súper importante también acotar. Y también para poder hacer el seguimiento y el manejo que sea óptimo, como explicó David, para que cambie el rumbo de la enfermedad
y otra vez también educar a nuestros pacientes para que entiendan lo que es la enfermedad y lo importante que es la adherencia al tratamiento. Felicitaciones, David. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Apreciado doctor David Andrade, felicitaciones, excelente conferencia, excelente información y te cuento que, como ya deben saber, estamos trabajando el segundo registro latinoamericano de enfermedad inflamatoria intestinal y esa información que tienes ahí es valiosísima para que se incorpore a este segundo registro latinoamericano. El otro punto que tratabas es remisión endoscópica, remisión histológica. No tenemos esas cifras en Latinoamérica y es momento de hacer nuestros trabajos multicéntricos, así que vamos a reunirnos a la brevedad posible antes de Navidad para que podamos celebrar esa Navidad y ese Año Nuevo con cosas muy buenas, como por ejemplo el hacer la investigación multicéntrica en Latinoamérica. Tenemos que comenzar a mostrar nuestros resultados y esto es un trabajo bien interesante donde presentemos cuál es el porcentaje de remisión endoscópica e histológica en nuestros pacientes con colitis ulcerosa. Están cordialmente invitados para ambos proyectos de investigación. Felicitaciones de nuevo. Doc, felicitándolo por su charla. Una de sus conclusiones fue que la elección del tratamiento depende de la severidad de la enfermedad. Mi pregunta va sobre todo porque me ha pasado, y me imagino que a usted le ha pasado, y a la mayoría de aquí le ha pasado, que cuando realizamos una colonoscopía a un paciente por cualquier causa, pero el paciente es asintomático, es decir, no tiene clínica de enfermedad inflamatoria intestinal. Hacemos por cualquier otra causa la colonoscopía y vaya, ¡poc!, nos encontramos algunas lesiones. Por ejemplo, lesiones aisladas o úlceras aisladas en ilium, pero el paciente es asintomático. Iniciamos el estudio para descartar causas infecciosas y no infecciosas y por ahí el paciente puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, pero el paciente es asintomático. Eso es paciente. ¿Tratamos? ¿No los tratamos? ¿Le hacemos seguimiento? Muy buena pregunta, ¿no? Y efectivamente, que hacemos colonoscopías de screening y hacemos ileoscopías y nos encontramos con erosiones la mayor de las veces o a veces ulceraciones. Y no es raro, obviamente, después de haber descartado infecciones, de asegurarnos de que no esté tomando AINES u otros medicamentos que pueden estar asociados a la formación de úlceras o erosiones a nivel de ilion, es importante saber de que un grupo importante de pacientes con enfermedad de Crohn, en este caso, a veces tienen un curso indolente a pesar de que exista inflamación en el estudio endoscópico. O sea, son pacientes que tienen las úlceras o las erosiones, pero que clínicamente no tienen mayor sintomatología, ¿no? Y bueno, hay dos estrategias que se pueden hacer, ¿sí? A veces no es necesario tratarlos, ¿sí? Pero yo, ¿qué es lo que suelo hacer? Suelo complementarles con un estudio de enteroresonancia para valorar el resto del intestino delgado, porque pueda que en el ilion terminal solamente encontremos unas pequeñas erosiones o úlceras y más adentro ya existan áreas de engrosamiento de la pared o estenosis. En ese caso, el paciente tiene que ser tratado, obviamente, ¿sí? Y la otra estrategia es, después de hacer la enteroresonancia, si es que esta es normal, reendoscopiarlo en un año, más o menos, ¿sí? Y ver si es que una vez suspendido AINES, descartado infecciones, etcétera, vemos si es que las erosiones o las úlceras se siguen presentes, entonces hablar con el paciente y ver la posibilidad de que efectivamente necesita realizar un tratamiento. Recordemos de que el objetivo de esto es evitar de que exista daño intestinal, o sea, que el paciente tenga anemia o estenosis. Yo he visto algunas veces algunos pacientes que tienen estenosis inflamatorias en el intestino delgado, o más adentro, ¿sí? En las cuales se detectan por cápsula endoscópica, de hecho, por otra causa, ¿sí? Y son oligosintomáticos, o sea, a más de tal vez de un poco de anemia o elevación de los reactantes,
sintomatológicamente no tienen mayor cosa, ¿no? Pero obviamente esos pacientes igual, si es que encontramos de que hay un daño intestinal y este daño intestinal, ya habiendo corroborado que es un Crohn, vemos de que ya hay áreas de estenosis o ulceraciones, bueno, de hecho, habría que tratarlos. Habría que plantearse la posibilidad, obviamente siempre conversando con el paciente. El doctor Otero quiere hablar, David. Claro que sí, doctor William, adelante. Bueno, muy bien. Gracias, David. Me parece excelente la presentación, maravilloso. La ileitis, yo creo que todo el mundo piensa en Crohn, pero la verdad es que eso se trata de una enfermedad inflamatoria del ilio. Eso tiene, no siempre, no todo es Crohn. Estamos ahora, como estamos pensando en Crohn, hay un proverbio que dice que cuando uno tiene como única arma el martillo, todo le parece que es una puntilla. Pero todo el mundo ve pacientes asintomáticos con una ileitis, eso es tan subjetivo, etcétera, que eso no, pero yo creo que podría ayudar, por ejemplo, mirando la célula que predomina en la biopsia, en el infiltrado inflamatorio. Si es neutrófilo, uno puede empezar en infecciones, drogas, enfermedad inflamatoria, vasculitis, infiltración. Si es linfocito, etcétera. Si es hiperplasia linfoide, pues esto quiero decir es que la ileitis es una enfermedad inflamatoria del ilium y hay que estudiarla. Yo tengo como 100 pacientes que tienen ileitis y no era nada. Otros tienen giardia, he tenido sarcoidosis, he tenido pacientes con inmunodeficiencia variable común. Conclusión, pues como estamos en enfermedad inflamatoria, pensamos enseguida que es Crohn, pero creo que hay que buscar un algoritmo sobre el abordaje del paciente con enfermedad inflamatoria del ilio. Entonces, con base en eso, pues estudiarlo. Ese es mi punto de vista con esas ileitis que aparecen. Sí, excelente, excelente acotación. Y de hecho, en el Congreso de la PANCO, que fue en Buenos Aires, ahora en junio tal vez, no me acuerdo la fecha. Abril. En abril, perdón. Ujú. Se habló y se tocó un poco este tema de las ileitis que fueron encontradas haciendo un estudio de screening. Y justamente el algoritmo era de complementarlo con enteroresonancia para valorar el resto del intestino y si es que es oligosintomático y obviamente una vez habiendo descartado todas las otras causas que pueden dar ileitis, que no sean Crohn, ¿sí? Hacerle una nueva endoscopía quitándole los factores lesivos y ver si es que permanece la inflamación o si es que esta puede inclusive aumentar. Pero sí, yo también me he encontrado en ilion con tuberculosis intestinal, linfoma de intestino, también una infección que tal vez no la investigamos mucho, que es la infección de esta zona, ¿no? Sobre todo por la Yersinia enterocolítica, ¿sí? Que puede afectar o puede dar úlceras a nivel de ilion, ¿sí? Y dentro de los cultivos que se hacen normalmente en los laboratorios hay que averiguar si es que realizan cultivos o si no cultivos directamente PCR, bueno, es más caro, pero los cultivos para todas las bacterias posiblemente patógenas y tal vez no se está investigando eso y resulta que es una infección bacteriana, ¿verdad? Pero sí, efectivamente hay que descartar antes de iniciar cualquier tratamiento adicional, como vamos a ver mañana en la charla, tratar de descartar otras causas que parecen Crohn, pero no es Crohn, ¿sí? Porque los tratamientos, a pesar de que ahora son más seguros, no están libres de complicaciones potenciales, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con los dos. Cuando leemos el tema de ileitis, nos conseguimos con un cuadro donde hay mucho más de 20 causas de ileitis. Y es donde tenemos que insistir en abrir el abanico del diagnóstico diferencial, ya que no toda EII es EII. Y debemos, con mucho cuidado, con un buen patólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal, con un buen estudio de imagen, que ahora pronto será la ecografía intestinal que incorporaremos dentro de esos estudios de imágenes en Latinoamérica, poder decir finalmente si estamos frente a una enfermedad de Crohn. Yo tengo una pregunta. Cuando tú encuentras, David, una ileitis aislada en la colonoscopía, ¿tú biopsias la mucosa de colon normal? Muy buena pregunta, sí. Y bueno, de rutina no lo hago, soy sincero. Yo biopsio las úlceras, debería hacerlas, ¿no? Pero sí, uno siempre tiene que hacer un mea culpa de algo que no está bien y lo hace. Yo generalmente lo que hago es que el paciente no tiene síntomas,
biopsio las erosiones o úlceras del ilion, pero así de rutina, como protocolo, no suelo en un paciente asintomático tomar biopsias de colon, ¿no? Porque el estudio fue hecho para un screening, pero debería ser. Bueno, nosotros en el hospital te cuento que sí estamos protocolizados, encontramos úlceras a nivel de ilion terminal y por protocolo biopsiamos, tomamos biopsias escalonadas de colon y hemos encontrado obviamente muchas enfermedades infecciosas que en nuestro país es lo primero que tenemos que descartar, pero también hemos diagnosticado Crohn, ¿sí? Porque la presentación es en parches y siempre hay que ver por lo menos mucosa normal y ver que nos vienen dados de patología. Y eso es lo que dicen los patólogos realmente, que debemos tomar las biopsias en esos segmentos sanos. Hola, buenas noches. David, felicitándote por la charla muy didáctica, puntos claves. En relación al caso que comentaba, por ejemplo, Manuel, de erosiones aisladas, tú hiciste la referencia que nos íbamos a una enteroresonancia. La utilidad de la cápsula endoscópica en estos casos, porque es asintomático, no sospechamos de que hay alguna estenosis o algo así. Sí, ¿por qué no la cápsula endoscópica? Y bueno, tal vez si es que estamos pensando en un Crohn, nosotros no tenemos la patency, la cápsula de patencia. Entonces, siempre podemos, si estamos pensando en un Crohn, que tal vez puede ser, yo por lo menos yo prefiero asegurarme primero con una enteroresonancia, si es que no haya áreas de estenosis, para evitar una retención de cápsula, porque la retención de cápsula, cuando pasan los días y no evacúa, en un paciente asintomático, ¿sí? Se podría considerar como una complicación del procedimiento. Entonces eso implicaría someterle a una enteroscopía profunda para retirar de cápsula. Entonces, en un paciente asintomático, tal vez lo que preferiría hacer de inicio, tal vez estoy pensando con una enfermedad de Crohn, es primero hacer un estudio de enteroresonancia. Aunque las guías clínicas, sobre todo de la ESG, indica de que en un paciente que no tenga, que se piensa enfermedad de Crohn, pero que no tengan síntomas de obstrucción como distensión abdominal, dolor abdominal, ¿sí? Que no lo tengan, podría ser el estudio de cápsula. Pero obviamente ellos consideran de que o tienen la posibilidad de hacer primero una patency, ¿sí? Nosotros no la tenemos porque encarece, creo que la patency cuesta casi lo mismo que la cápsula endoscópica en sí, entonces es extremadamente caro y resulta mucho más seguro, mucho más barato. Y también, aparte de que la enteroresonancia no solamente nos permite ver tal vez áreas de estenosis, sino engrosamiento de la pared, entonces yo pienso que es el estudio de elección antes que la cápsula. Ahora, si es que la enteroresonancia demuestra que es un intestino normal, pero todavía me queda la duda tal vez en que exista o que pueda existir enfermedad activa más arriba, y bueno, y la cápsula ahí va. Sí, claro. Todos los pacientes con enfermedad de Crohn que ya hicimos la enteroresonancia y que sabemos que no hay una estenosis, ¿tú pones cápsula? Bueno, sí, trato de hacerlo porque tenemos que valorar la extensión de la enfermedad, ¿no? Y no es raro también, bueno, sí es un poco raro porque no he tenido muchos casos, pero sí he tenido de todos los Crohn, 2 casos en los cuales tenían enfermedad de intestino y también enfermedad a nivel de tubo digestivo alto. Sí, tuve un caso con una fístula gástrica y una enfermedad de intestino de ilion, y ahora justamente hace poco estoy manejando una paciente con enfermedad ilial, ¿sí? Y con enfermedad, úlceras en estómago, ¿no? Y cómo llegamos a la sospecha tal vez de que esas úlceras eran de estómago porque eran Helicobacter pylori negativo y no mejoraban con los IBPs. ¿Sí? Entonces, tal vez se nos ocurrió pensar de que es un Crohn de tubo digestivo alto. Entonces hicimos la ileocolonoscopía, vimos inflamación en ilion terminal, ¿sí? Empezamos un ciclo de corticoides de inicio, ¿sí? Y mejoraron las úlceras de ilion y del estómago. Ahorita ya está en terapia biológica la señora. Cuando yo inicio el tratamiento, ¿sí? ¿En cuánto tiempo vuelvo a hacer un estudio para verificar que el tratamiento ha sido bien para el paciente?
Ahora como tenemos la facilidad de los biomarcadores, ¿sí? Nosotros nos basamos en biomarcadores para ver si es que la enfermedad va mejorando, ¿no? Y siempre es bueno tener un biomarcador, ya sea calprotectina fecal o lactoferrina, que también algunos laboratorios tienen, o el PCR, siempre tener un basal, ¿sí? O sea, yo sé que si es que es un paciente que está con una inflamación activa, yo voy a hacerle una calprotectina y sé que me va a salir por los cielos, pero ese basal que me sale por los cielos me va a servir para en los controles posteriores ir viendo cómo va inicio disminuyendo y después normalizándose, ¿sí? Entonces, de rutina no hacemos un seguimiento endoscópico para ver respuesta al tratamiento. Cuando lo hacemos es cuando vemos de que la calprotectina fecal bajaba, o sea, va bajando y de buenas a primeras empieza a subir. Entonces, ahí tal vez nos planteamos la posibilidad de que, bueno, ¿qué está pasando? ¿No está respondiendo al tratamiento o está con alguna otra infección, por ejemplo? Entonces entramos, tomamos biopsias para descartar citomegalovirus, etcétera, y esa sería la ocasión donde hacemos controles endoscópicos, ¿no? Lo que sí suelo hacer es más o menos ya a los más de los meses, 9 meses, 12 meses, sí me gusta hacer una coloscopía en colitis ulcerosa, sobre todo para corroborar de que hay cicatrización de la mucosa, ¿sí? Y una enteroresonancia para en caso de Crohn. Uh-huh. Si no nos escuchan en el... Cuando usted hace la enteroresonancia en su hospital, ¿usted usa qué tipo de fluido? ¿Agua, metilcelulosa, Octiray, alguno de esos? Sí, lamentablemente en mi hospital el servicio de imágenes no es el mejor. Así que nosotros lo mandamos a otro centro, ¿sí? Que son, hay un radiólogo que está comprometido con enfermedad inflamatoria y utiliza el protocolo que es, ¿sí? Que implica obviamente un contraste neutro, que puede ser con polietilenglicol inclusive, ¿sí? Y el gadolinio intravenoso, ¿no? Entonces, y tiene buenos reportes, de hecho, o sea, es una buena calidad, pero yo no, no dejo a criterio de mi servicio de imágenes el cambio de decisiones o de terapéutica que yo tenga que hacer, ¿sí? Porque no, lamentablemente en mi hospital no es muy bueno el servicio de imágenes, yo los refiero a otro centro que me hacen bien los estudios, ¿sí? Y eso es importante saber, ¿no? Contar con un patólogo que sepa, que esté comprometido, como dice Guillermo, y un buen imagenólogo que también tenga experiencia y que sepa hacer los estudios. Y sobre todo que el centro tenga los tecnólogos, ¿sí? Porque el imagenólogo es el que ve la imagen prácticamente, ¿no? El médico radiólogo es el que ve, interpreta los estudios, pero el tecnólogo es el que prepara al paciente y sabe cuánto de líquido se le tiene que dar, cuánto tiempo después de darle líquido tiene que hacer los cortes, ¿sí? A qué tiempo se le da el contraste, el gadolinio intravenoso. Entonces el técnico también que hace el estudio también debe estar entrenado y saber lo que hace. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bueno, creo que terminamos las preguntas. Muchas gracias.